Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el curso de Python desde cero, hablando sobre los elementos del lenguaje que vamos a trabajar durante todo el curso. En videos anteriores trabajamos entornos de desarrollo, elementos de programa y dentro de elementos de programa creamos tres videos para entender cómo se trabajan los diferentes operadores aritméticos, relacionales y lógicos. En este video vamos a trabajar sobre los diferentes tipos de datos y cómo manejar elementos de entrada y salida a un programa en Python. En tipos de datos nosotros vamos a tener de forma extensiva tres tipos que son números, cadenas de texto y booleanos. Dentro de números vamos a tener tres tipos. Vamos a tener números enteros, números decimales o reales y vamos a tener números complejos. Y además de eso vamos a ver cómo a partir de estos tipos de datos podemos hacer asignaciones a variables. ¿Listo? Y explicaremos qué es una variable para nosotros en Python. El primer caso son los enteros y los decimales, entonces acá hay que hacer una distinción muy importante y es que un número entero simplemente se escribe el número y no tiene ni punto ni coma. ¿Listo? Entonces digamos que es la forma simple de entender un número entero. Para los decimales, importante, el separador del decimal es el punto. ¿Listo? Entonces cuando ustedes en Python escriben 32.25 es un número decimal, es el número decimal 32.25. Cuando ustedes lo escriben 32,25, lo que están es creando una lista de elementos. Entonces, el primer elemento es 32, el segundo es 25. Si nosotros siguiéramos separando por comas, pues podemos agregar todos los elementos a listas, que digamos será algo que trabajaremos posteriormente. Pero acá la claridad. Para números decimales tenemos que utilizar el punto. ¿Listo? Digamos que va a ser lo más interesante y lo más importante. El siguiente tipo de números van a ser los números complejos. De acá un elemento importante, la parte imaginaria, que para el caso de números complejos se maneja como j, debe estar acompañada de un número. Entonces acá, por ejemplo, 25 más 5j más 5 más 25j, digamos que los números complejos suma parte real, o sea, lo que no tiene j con parte real, y parte imaginaria, que es lo que tiene j con parte imaginaria. Entonces 25 más 5 da 30, 5j más 25j da 30j. En la multiplicación, entonces pues en la multiplicación tienen que recordar que j al cuadrado es menos 1. Entonces acá 10 por 1j nos queda 10j y 5j por 1j nos queda 5 por j al cuadrado. J al cuadrado es menos 1, entonces 5 por menos 1 da menos 5. Por eso el resultado acá. Y acá la claridad que les hice ahorita que es muy importante. 1 más j, lo que tenemos es que cuando no está acompañado de número, j lo entienden como una variable. Como es una variable, lo que nos dice es que en este momento no está definida, porque no le hemos hecho una asignación previa o un valor que tenga j. ¿Listo? Entonces es importante siempre tener acompañado un número, así sea el 1. Entonces, por ejemplo, por eso en el ejemplo de arriba les coloqué el 1. El siguiente tipo son las cadenas de texto. Entonces, las cadenas de texto tenemos que tener claro que se pueden limitar con comilla simple, entonces con comilla simple o con comilla doble. De las dos formas lo entiende como tal el programa. Entonces, por ejemplo, acá hola mundo con comilla doble lo entiende, digamos que es hola mundo para él. Importante, cuando le estamos pasando la variable, él siempre va a poner la comilla simple para indicar que es una cadena de caracteres. Cuando más adelante vamos funciones de salida, que es por ejemplo imprimir, ahí ya no va a tener la comilla simple. Y hola mundo con comilla simple lo entiende exactamente de la misma forma. Y pues acá otro, por ejemplo, que es mi nombre, para entender que cadenas de caracteres pueden ser tan largas como nosotros queramos o más cortas como por ejemplo un nombre, un dato específico que nosotros queramos relacionado con texto. Y el otro elemento que nosotros tenemos son los elementos booleanos o lógicos. De acá importantísimo que solo pueden tener dos estados, falso o verdadero. Para el caso de Python, como está en inglés, pues va a ser true para verdadero, false para falso. ¿Listo? Simplemente estos son los datos que él maneja. Entonces, en los anteriores sí podíamos tener infinidad de posibilidades. En los elementos lógicos solo vamos a poder tener dos datos, falso o verdadero. Listo. Digamos que estos son los tipos de datos genéricos. Ahora a nosotros nos interesa cómo poder integrarlo o utilizarlo a través de variables. Entonces, para eso primero tenemos que definir qué es una variable de forma general y qué es una variable en Python. Entonces, lo primero es que en algunos lenguajes de programación, entonces digamos que lenguajes más tradicionales, las variables se pueden entender como cajas en las que se guardan los datos. En Python es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, realmente acá lo que se entiende es que
Las variables son etiquetas que permiten hacer referencia a los datos. Entonces, básicamente son apuntadores. Apuntan a un lugar en memoria donde está el dato. El dato, por ejemplo, acá es un apuntador a memoria donde está falso, donde está verdadero. ¿Listo? Cuando lo asignamos a una variable. ¿Qué características tienen las variables? Entonces, para cada dato que aparece en un programa, Python crea un objeto que lo contiene. Cada objeto que debe tener. Entonces, lo primero, un identificador único. Este identificador es un número entero distinto para cada objeto. Entonces, por ejemplo, cada número, cada carácter, cada elemento como tal que existe en Python tiene asignado eso. Eh, lo primero, entonces, el identificador permite a Python referirse al objeto sin ambigüedades. Entonces, sabe exactamente cuál es el número 100, cuál es la variable x, cuál es cada uno de los elementos. A cada uno de ellos se le asigna un tipo de datos. Acá algo importante y diferente a otros lenguajes es que no tenemos que definir las variables en el tipo de variable, sino directamente cuando le asignamos un valor, ella asigna el tipo que nosotros le damos dando. Ahorita lo vemos en un pequeño ejemplo. Veamos que los tipos de datos son los que acabamos de hablar. El tipo de datos, esta es otra información importante, permite saber a Python qué operaciones pueden hacerse con el dato. Entonces, si son números, pues vamos a poder hacer operaciones aritméticas. Si son cadenas de caracteres, pues van a haber operaciones para cadenas de caracteres. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y como tal, lo último es un valor, que básicamente es el dato. Entonces, ahorita veíamos, por ejemplo, para el caso lógico, true, false, ese es el valor propio, el dato que nosotros tenemos. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a pasar a mirar algunos ejemplos de, de ejemplos de cómo podríamos asignar variables. Entonces, en este mismo ejemplo, me hago algo muy importante y es que a la misma variable le estoy asignando datos de diferente tipo y como ustedes se dan cuenta, él va actualizando tanto el dato como automáticamente el tipo, ¿no? Digamos, ¿cómo sabemos el tipo? Cuando la escribimos en pantalla, entonces, por ejemplo, acá x igual a 15 y luego llamo a 15, él me muestra el 15, entonces ahí nos damos cuenta que es de tipo entero. X es igual a 15.0, llamo a X, pues 15.0 es de tipo real, entonces él automáticamente cambia el dato, pero además cambia el tipo de dato. Luego de eso, X igual a Luis, llamo a X, ahora Luis es una cadena de caracteres, recuerde que cuando no lo escribo en pantalla, sale con comillas simple cuando llamo simplemente a la variable. X igual a true, llamamos a X y ahora se volvió de tipo lógico, entonces nos muestra el dato que almacenó que ahora es true. Acá algo importantísimo, que digamos que era por ejemplo el mismo error que salía que les mostraba cuando hablábamos de la parte imaginaria. Y es que si la variable no está definida, no se le ha asignado algún valor, nos va a salir este resultado que name error y nos sale name, el nombre de la variable is not defined, ¿listo? Es que la variable no está definida, no le hemos asignado un valor, por ende no le hemos asignado un tipo de dato. ¿Por qué en este caso no está definida? Y que es otro elemento que quiero que tenga muy claro. Es que la variable x minúscula, que es la variable, es diferente a esta que es x mayúscula. ¿Listo? Python es eh, como muy exigente en este elemento, que deben ser literalmente los mismos elementos, ya sea mayúsculas, minúsculas. Se los menciona también con la función o con el caso de true. Entonces, digamos que hicimos un ejercicio en la parte de operadores. True con T mayúscula es verdadero, true con T minúscula es una variable a la que le podríamos asignar un valor específico. ¿Listo? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Acá, digamos, para entender eso, entonces la etiqueta distingue entre mayúsculas y minúsculas para tener más claro aún eso. Entonces, por ejemplo, a la primera variable nombre con N mayúscula le asigno Luis, nombre todo en minúscula José David, a nombre con B mayúscula le agrego Eduardo, y cuando llamo cada una de estas variables, pues con N mayúscula me va a mostrar Luis, con N minúscula, con todo en minúscula José David, y con la B mayúscula me va a mostrar Eduardo. Entonces es importante eso porque muchas veces por el afán cuando estamos codificando, simplemente omitimos este elemento. Entonces, cuando nos equivocamos en alguna mayúscula, minúscula, lo que va a suceder es que o nos arroja otro dato, por ejemplo, si acá estuviéramos almacenando en diferentes datos, o simplemente nos va a arrojar el error que mostrábamos anteriormente con X minúscula y X mayúscula, en la cual una está definida, la otra no está definida.
Entonces es muy susceptible a estos elementos, entonces es importante tener cuidado cuando nosotros vayamos asignando los nombres a las variables. Listo. El siguiente elemento es que nosotros vimos en la presentación anterior que Python tiene palabras reservadas y funciones integradas. Nosotros a las funciones las podemos volver etiquetas o nombres de variables. El problema que tiene es que dejan de realizar su función. Entonces, por ejemplo, print, que es una función que vamos a hacer un poquito más adelante, lo que me permite es imprimir en pantalla. Entonces acá, si yo a print le asigno un valor y luego la voy a utilizar para mostrar en pantalla, digamos que esta es la forma de mostrar en pantalla, más adelante le explicaremos de nuevo, él lo que me va a decir es que es un type error. ¿Cuándo es un error de tipo? Cuando con la variable que yo estoy llamando es de un tipo específico y con esa no puedo realizar la función que quiero hacer. Entonces en este caso, por ejemplo, me dice entero porque este es un int. Este entero es un objeto que no se puede llamar. Las funciones se llaman para poderlas ejecutar. Entonces, importante cuando le sale error de tipo es porque están haciendo, ejecutando con un tipo específico algo que ese tipo no puede realizar. Ahorita haremos otros type error dependiendo, por ejemplo, con cadenas de caracteres, con lógicos y demás. ¿Cómo podemos eliminar este error? Dos formas. La forma más recomendable es eliminar el print igual a 20, pero si lo estamos haciendo, por ejemplo, en línea de comandos, pues vamos a hacer del print. La función del, o la palabra protegida del, lo que hace es eliminar lo que tiene almacenado el print, ¿listo? O la variable que nosotros le pasemos. Entonces luego hacemos print hola mundo y él muestra acá ya hola mundo. Acá un poquito lo que les decía de cuando muestra en pantalla, digamos si ya utilizamos la función print, no muestra la comilla, sino simplemente el mensaje que está implícito en él. Acá algo que es muy funcional y que se trabaja mucho es que muchas veces en las variables hay que asignar un valor con respecto a valores anteriores. Eso perfectamente se puede hacer en programación. Entonces, acá tengo dos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá x igual a 20, x igual a x más 5. Entonces, él toma el valor anterior. Digamos que eso también lo explicamos en otras presentaciones. Entonces, recuerden que acá les va a compartir enlaces para toda la parte algorítmica que se trabajó previamente y toda la parte que vamos desarrollando en Python, tanto instalaciones, programas y demás. Entonces acá lo que hace es tomar el valor anterior, entonces x vale 20, entonces toma el valor de 20 más 5, entonces x es igual a 20 más 5 va a ser 25, lo mostramos en pantalla, toma 25. ¿Cómo podemos hacer exactamente esto mismo? Entonces acá le asigno un valor, por ejemplo le asigné 13 y la función x más igual 5 lo que hace es esto mismo, x igual a x más 5. Como ahora tenía almacenado 13, 13 más 5 va a ser 18 cuando lo mostramos en pantalla. Entonces, acá hay cómo se hacen para todas las operaciones aritméticas que vimos en los videos anteriores. Entonces, ahí lo mismo. Recuerden que acá pueden ver todos estos videos para que puedan practicar un poquito con esto. Entonces, él lo que hace acá simplemente es asignar con respecto a valores anteriores que nosotros teníamos. Lo podemos escribir de forma abreviada o de forma completa, ¿listo? Entonces él lo va a entender de las dos formas sin ningún problema. Digamos que acá, por ejemplo, está con respecto a A y B, pero para nuestro caso, entonces digamos que si nosotros nos damos cuenta en la estructura, A para nosotros, perdón, hay un poquito la letra, va a ser igual a X y B para nuestro caso va a ser igual a 5. Entonces, automáticamente, digamos que él va haciendo las operaciones. Puede ser en términos de variables, en términos de valores. Entonces, por ejemplo, acá lo hicimos en términos de valor. Para nosotros B era 5 y pues digamos que la otra sí tiene que ser una variable porque es a la que vamos a ir asignando y actualizando el valor con respecto a los valores anteriores. La idea es que puedan practicar un poco con cada uno de los operadores para que se den cuenta que les va ejecutando, pero pues digamos que acá están las operaciones que él va haciendo. Si necesitan que les explique un poquito más esto, porfa en los comentarios me van escribiendo y pues si tenemos varios comentarios al respecto, haremos otro video explicando cómo hacemos la asignación aumentada para cada uno de los casos. Listo. Entonces, como les digo, acá se puede hacer para cualquier operación aritmética de la que trabajamos en los videos anteriores. Lo siguiente es que entre las variables podemos realizar operaciones. Realmente lo que sucede es que en las variables lo que estamos haciendo es almacenar un valor.
Entonces, sobre ese valor podemos hacer operaciones. Si el valor es numérico, vamos a poder hacer operaciones numéricas. Entonces, en este caso, por ejemplo, uvas es igual a 3, fresas es igual a 5, a 15, qué pena. Si sumamos uvas más fresas, pues simplemente 3 más 15 nos va a dar 18. Si hacemos lo mismo, pero ahora multiplicamos, entonces uvas por fresas, entonces va a ser 3 por 15, nos va a dar 45. Y entonces así vamos teniendo como tal los diferentes valores que nos relacionan. Listo. Entonces digamos que eso en cuanto a variables. Como les digo, si necesitan que expandamos cualquiera de esos elementos, lo comentan en el video y pues vamos haciendo otros videos complementarios con respecto a lo que les interesa trabajar. El otro elemento que nosotros vamos a tener en este caso son las entradas y salidas. Entonces, para las entradas y salidas, digamos que realmente acá salidas en pantalla es escribir en pantalla, vamos a utilizar la función print. Para entradas vamos a utilizar la función input. Entonces, ¿cómo escribimos en pantalla? Entonces, importante que la función print entiende todos los tipos de datos que nosotros trabajamos. Entonces, tiene cadena de caracteres, números enteros, números reales, valores lógicos. Entonces, a esa función nosotros le podemos pasar eso. Entonces, por ejemplo, print, importante, cuando queremos diferentes datos los separamos por coma. Entonces, acá yo, por ejemplo, escribí hola mundo, hola en doble comilla, mundo en comilla simple para que veamos que igual sigue escribiendo el mensaje. Entonces, acá escribe hola mundo. Luego escribe el otro dato que es 5, luego escribe 10.5 que es el otro dato y luego true que es el otro dato. Entonces, si se dan cuenta, yo le puedo pasar cualquier tipo de dato. De los que mencionamos al inicio de este video, se pueden trabajar acá. A veces yo se los paso no de forma directa, sino a través de una variable. Recuerden que la variable es un apuntador al dato. Entonces, por ejemplo, acá mensaje igual a hola mundo, entero igual a 5, real igual a 10.5, lógico igual a true. Entonces yo le digo print, pues mensaje, coma, entero, coma, real, coma, lógico, son las variables que yo tengo acá que les asigné los valores que teníamos arriba. Entonces él vuelve a escribir el mismo, hola mundo 5, 10.5, true. Entonces se los podemos pasar directamente como un valor o podemos pasárselo a través de variables. Digamos que las dos funcionalidades se correlacionan, ¿listo? Entonces, para que lo tenga muy claro, le podemos pasar cualquier tipo de dato, ya sea directamente como el valor o en forma de la variable. Otro elemento que ahí uno puede tener en cuenta es que si se dan cuenta cuándo es una variable, cuando no tiene comillas, ¿listo? Eso es importantísimo. Cuando tiene comillas, pues sale el texto en otro color, digamos que eso es otro elemento para que lo diferencien. Cuando no tiene comillas sale en negro, y eso es que me indica que es una variable. Si la variable no tiene almacenado ningún valor, pues nos va a arrojar error, ¿listo? Entonces también ese es un elemento que lo tenga muy en cuenta. La variable debe tener asignado un valor al momento que llamemos la función print. Listo. La otra es cómo ingresamos desde teclado. Entonces, usualmente cuando uno quiere solicitar información, que fue todo lo que trabajamos en algoritmos y demás, pues uno siempre escribe primero un mensaje. Entonces, para eso lo podemos hacer de dos formas. Con print, entonces ingrese, por ejemplo, acá su nombre, entonces me va a salir ingrese su nombre y luego acá algo importante, el input tengo que asignarlo a una variable. Entonces, nombre igual a input, acá los paréntesis siempre deben ir. Entonces, lo que él hace es, con input lee lo que yo escribo acá. Entonces, acá yo, por ejemplo, escribí mi nombre, Luis. Entonces, después de que lo lee, lo almacena en la variable que yo le haya puesto el igual. Entonces, nombre, luego la llamamos y simplemente tiene almacenado Luis. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos escribir para corroborar que sí están los datos almacenados, buenas tardes. Entonces, acá se tienen que dar cuenta que está con comillas, entonces este es un mensaje, coma la variable, entonces coma nombre, entonces buenas tardes, Luis. Una forma abreviada, que digamos que Python siempre busca como tal abreviar estas operaciones, es que directamente dentro del input podemos escribir un mensaje. Entonces acá input y dentro de los paréntesis ingrese su nombre. Entonces ingrese su nombre. Acá nos sale automáticamente en la misma línea, diferente al print que nos hace un salto de línea. Entonces ingrese su nombre, acá escribo mi nombre Luis y luego le doy print buenas tardes nombre y me va a salir otra vez buenas tardes Luis, ¿listo? Entonces, importantísimo que entiendan que se puede hacer de forma abreviada de esta forma que tenemos acá. Pero tiene una limitante input. ¿Cuál es la limitante? Que cuando nosotros leemos a través de teclado, él automáticamente lo entiende como una cadena de carácter. ¿Qué limitante tiene eso? Que si nosotros vamos a realizar
operaciones matemáticas, pues nos va a generar ciertas características o nos genera error o pues nos genera no los resultados que nosotros esperamos. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo donde dólares, pues queremos convertir dólares, igual a input ingrese la cantidad de dólares que quiere convertir. Entonces acá, por ejemplo, ingreso 500 y le doy print, entonces que haga una operación dólares por 3600, que es más o menos la tasa representativa de hoy. Entonces, ¿el qué me dice? Que el texto es demasiado grande, digamos que ahí está como reducido porque no se puede mostrar tanto. ¿Por qué? Entonces digamos que para aclarar eso intenté luego escribir print dólares por 5, lo que él hace es, como él lo entiende como una cadena de caracteres, lo replica. Entonces por 5 es que pone 5 veces lo mismo. Entonces 500, 500, 500, 500, 500. Cuando le dije por 3600, pues ya es demasiadas veces, no alcanza a mostrar el texto en pantalla. Eso es lo que sucede ahí. Por eso nos dice que, digamos que hay 135 líneas como resumidas ahí porque no se pueden mostrar. Luego, digamos que hay otras funcionalidades aritméticas. Esta función round, digamos que luego veremos todas las funciones, les iré mostrando ejemplos de cada una de ellas, pero round básicamente lo que hace es redondear. Entonces simplemente le dice cuántos decimales yo quiero usar. Entonces cuando yo uso round en dólares por 3600, lo que me dice es que es un error de tipo que para un tipo string, string es una cadena de caracteres, no está definido el método round, porque round es para números. Eso es por lo que yo les acabo de comentar. Lo que sucede es que cuando nosotros leemos con input directamente, no tenemos, siempre vamos a tener cadenas de caracteres. Entonces, este es el único caso donde en las variables tengo que asignar el tipo. ¿Listo? ¿Cómo le asigno el tipo? Simplemente con int para entero, float para real. ¿Listo? Entonces, int paréntesis, cerramos paréntesis, y lo que él hace es convertir este dato de una cadena de caracteres en un número entero. Entonces 500, luego lo doy print dólares por 3600, 500 por 3600 da 1.800.000, entonces está perfecto. Lo hago con float, entonces float recuerden para decimal, entonces lo mismo 500 dólares por 3600 y me da el mismo resultado solo que con decimal, con punto cero. Recuerden que para distinguir entre un entero y un decimal es el punto algo, ¿listo? Como mínimo siempre va a mostrar un decimal para ver la diferencia entre un entero y un decimal. Entonces es importantísimo que cuando quieren leer números, tienen que definir como un tipo entero, como un tipo float, para que luego se puedan realizar operaciones con ello. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente porque por defecto él lo lee como cadena de caracteres. Por ejemplo, si quisiéramos leer true o false, también tendríamos que hacer lo mismo. Asignar, en este caso ya no sería float e int, sino va a ser bool. ¿Listo? B, O, L. Digamos que en este caso pues era numérico para que lo tengamos en cuenta. Listo, digamos que eso era todo por este video, espero que les haya sido de utilidad. Recuerden lo que les comenté, entonces si tienen alguna duda o pregunta o quieren que complementemos alguno de los temas, simplemente me lo escriben en los comentarios y así vamos creando nuevo material con respecto a las dudas o comentarios que ustedes vayan teniendo. ¿Listo? Que estén muy bien, no olviden ver los demás videos y suscribirse y darle me gusta a sus videos favoritos. Que estén muy bien.